Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro culto de adoración. Estamos un domingo más y hoy es un domingo especial, porque es domingo de Santa Cena. Vamos a preparar el corazón para acercarnos a la mesa del Señor. Estamos cada uno en casa, pero unidos en un mismo sentir. Vamos a entregar este culto en las manos del Señor. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Padre Dios, gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos, Señor, nuevamente en adoración a ti a través de nuestro culto dominical. Señor, en el nombre de Jesús oramos que nos bendiga, Señor, con cada parte de nuestro servicio. Bendícenos con las alabanzas, con las oraciones, con tu palabra, Señor. Tu gracia con nosotros en este tiempo. Tú eres el Señor y hemos venido como iglesia a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor. Permítenos que en este servicio podamos escuchar tu voz. Habla lo más íntimo de nuestro corazón. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos leyendo el libro de Éxodo y vamos a continuar en este día domingo con el capítulo que nos corresponde. En el libro de Éxodo capítulo 13. Dice así la Biblia. Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo.
y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cantamos a nuestro Dios y le expresamos nuestro reconocimiento y adoración, y también nuestro anhelo de estar cerca de su presencia. En Éxodo 33, verso 18, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cuán pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener, cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecar. Coces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser valiente vida y busque tu paz, y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás, ya para siempre conmigo estarás. Gracias a Dios por poder alabarle y estar cerca de su presencia. Dice el verso 14 de Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Amados hermanos, la palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 29:12, de ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre.
Cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traed al que en todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación. De toda lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente para siempre. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer al que en todo es el primero. Pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación. De toda lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder. Toda la gloria, honor y poder sean a nuestro Dios. El salmista dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pues ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Amén. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. Usted lo sabe y vemos cómo los contagios de este virus se están incrementando. Por lo tanto, tenemos que orar. Tenemos que suplicar, tenemos que tocar la puerta hasta que Dios nos responda. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, oramos por el Perú, Señor. Oramos por la situación que vive cada uno de los pobladores de nuestro país. Nos llena de dolor ver tanta enfermedad, Señor, tanto sufrimiento, Señor. Y desde aquí, Señor, como iglesia, levantamos nuestro corazón a favor de nuestra patria, Señor, para que tengas tú misericordia de ella, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Vemos, Padre, como cada vez, Señor, el sistema de salud
está colapsado, Señor. Y Padre, las enfermedades aumentan, Señor, los contagiados aumentan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que pongas tu mano de misericordia, tu mano de sanidad, Señor. Padre, por cada una de las personas que está enferma, Señor, por aquellos que están en una unidad de cuidados intensivos. Señor, tu mano de sanidad sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que está enfermo, por aquellos que están en cuarentena, Señor, o por aquellos que están sufriendo cualquier dolencia, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Suplicamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, te apiades de nosotros, que tu gracia, tu misericordia, Señor, Padre, pueda venir hasta nosotros, Señor, y tocar, Señor, esta situación presente que vivimos, Señor. Padre, es nuestro ruego, es nuestra súplica, Señor. Ten misericordia, Señor. Concede, Señor, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, Padre, la gracia de poder, Señor, salir de esta situación en que vivimos. Oramos por trabajo, Señor, por aquellas personas que han perdido el trabajo, provisión para tus hijos. Tu gracia, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Creemos en tus promesas, Señor, y esperamos en ti, Señor. Rogamos, Señor, para que cada uno de mis hermanos tenga la provisión necesaria, Señor, diaria en sus mesas. Por eso, Señor, oramos que tú, Señor, des trabajo, Señor, abras puertas y permitas que muchos de tus hijos, Señor, que ahora de repente están desempleados, puedan, Señor, encontrar una labor para así llevar el pan a su casa. Señor, ponemos a tu iglesia, a cada miembro en tus manos. Lo entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Queridos hermanos, también quisiera darle 2 anuncios. El primero tiene que ver con el encuentro celular que el 26, 27 y 28 de agosto tendremos en la iglesia. Este encuentro está dirigido a todos los pastores, a todos los líderes de apoyo pastoral, a los líderes de macro, a los líderes de célula, a los apoyos de célula y a todo hermano que quiere involucrarse en el trabajo celular, dirigiendo una célula, preparándose para asumir el desafío de poder discipular a través de las células. Y en este caso son células virtuales. Y el tema de nuestro encuentro será discipulando a través de células virtuales. ¡Qué tema tan pertinente! Por lo tanto, les animamos a que puedan inscribirse. Ya sus pastores tienen el link para que se inscriban en los talleres y también puedan participar de las plenarias. En segundo lugar, seguimos en oración, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, unidos en oración. El propósito, queridos hermanos, es orar por las necesidades de cada uno de ustedes. Y como iglesia, seguimos 24 horas de oración. Únase, pida el link a su pastor y juntos, intercedamos por el Perú, por la iglesia y por el mundo entero. Muy buenos días, mis hermanos. Un privilegio una vez más estar aquí compartiendo de la bendita palabra del Señor. En esta ocasión hemos de compartir un tema que considero muy pertinente, muy adecuado para este tiempo que estamos viviendo. El tema tiene que ver con busca primero el reino de Dios. El texto de referencia se encuentra en San Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Te damos gracias, Señor, una vez más, por este tiempo de poder compartir de tu santa palabra. Permítenos, Señor, ser pertinentes, aplicativos en aquello que es la necesidad para tu pueblo en esta hora tan particular en que estamos viviendo. Porque así te lo pedimos, Señor,
en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Todas las cosas que de alguna manera u otra ocupan un lugar en nuestra vida, nosotros somos los que le damos o asignamos una prioridad. Por regla general, todas las ordenamos en relación a su importancia y en forma progresiva, es decir, a una de ellas las colocamos en primer lugar, a otras en segundo lugar y así sucesivamente. Es de suponer que como creyentes en Cristo Jesús no debemos tener ninguna dificultad en designar quién o qué ocupa el primer lugar en nuestra vida. Nosotros sabemos, o al menos así se pretende, que debe tener prioridad en nuestra existencia nuestro Dios, el Señor. Por eso que a estas alturas bien pudiéramos preguntarnos quién o qué ocupa el primer lugar en nuestra vida. Por cuanto todas nuestras decisiones deben girar alrededor del Señor y debe ser primero ante cualquier situación de persona, trabajo, estudio, sueño, proyecto o nuestra amistad, Dios debe ocupar el primer lugar. Y cuando esto es así, cuando Dios el Señor ocupa el primer lugar en nuestra vida, seguro que también Él se va a ocupar de nosotros para que nada nos falte y a la vez podamos vivir y experimentar de esa paz, de ese gozo que Él ha prometido, ¿no es cierto? Al saber que obviamente tenemos un Padre que cuida de nosotros y que no solamente cuida de nosotros y que ese bienestar que depende no solamente de nuestras circunstancias externas, viene obviamente por su buena voluntad. Y como en esta emergencia no estamos dependiendo necesariamente de lo que está ocurriendo afuera, sino de aquello que también tiene cercanía, ¿no es cierto?, con respecto a Dios. Lo único que debemos hacer nosotros es no separarnos de Dios y darle más bien el primer lugar en nuestra vida. Este texto que hemos de compartir tiene dos partes muy importantes. En primer lugar, hay lo que le llamamos un gran deber asignado, versículo 33, primera parte. Y en segundo lugar, una gloriosa promesa de bendición, versículo 33, segunda parte, como está en el bosquejo. Pero quiero hacer una aclaración. La correcta interpretación de este texto es muy importante, por cuanto este versículo no se refiere a que debemos aislarnos completamente de los asuntos que tenemos en este mundo, ya sea la familia o el trabajo, sino que después de Dios debe ser lo siguiente que debemos atender. No debemos interpretar incorrectamente este texto hasta el extremo de no trabajar y descuidar nuestras responsabilidades siguiendo una falsa piedad. Como alguien dijo por ahí, Dios no bendice a los haraganes, por lo que debemos seguir con nuestras responsabilidades en la familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, pero todo debe girar alrededor de Dios y su justicia. Con eso en mente, entonces, permítame ir desarrollando este texto tan particular para nosotros. Y para ello, permítame usar la herramienta de la interpretación progresiva del texto, es decir, la secuencia de palabra por palabra que está aquí enmarcado en este texto que hemos de desarrollar. En primer lugar, un gran deber asignado. Versículo 33, primera parte, encontramos la primera expresión fuerza. Dice, mas buscad. ¿Qué implica buscad? La palabra buscad viene de esa expresión griega que está en la ventana. Ir en pos de, procurar, desear, inspeccionar y seguir buscando. Es decir, es una expresión activa. El reino no viene solo. El reino de Dios implica nuestra búsqueda continua y eso requiere un poco de esfuerzo de nuestra parte. Y en segundo lugar, esto no se refiere simplemente a una búsqueda externa de fachada o desganada y fría. Es que, queridos hermanos y amigos, nada puede manifestarse externamente y ser genuino si primero no se ha establecido internamente, muy en lo profundo y dentro nuestro. Y en lo que concierne a Dios, por sobre todas las cosas, primero el corazón es el que tiene que buscar al Señor y obviamente a su reino también. Pero la segunda palabra fuerza la encontramos en lo que dice, mas buscad
y dice primeramente, primeramente. ¿De dónde viene esta palabra primeramente? Viene esa expresión que está en la ventana ahí que dice protón. ¿Y qué implica el protón? Significa lo primero de lo primero, en primer lugar, antes que nada, y también significa más temprano. Todo eso implica la palabra primeramente. Con esto implicando nuestras vidas, ya tenemos algunas aplicaciones, como la prioridad que le damos a lo importante. Repito, la prioridad que le damos a lo importante, es decir, la atención que nos merece lo que nos interesa y el especial cuidado que le damos a lo que anhelamos tener. A eso va el primeramente. La tercera palabra fuerza la encontramos allí cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Tenemos muchas generalidades en nuestra mente acerca del reino de Dios, pero no tenemos especificaciones concretas. Como creyentes en el Señor, muchas veces ya es una palabra, permítame decirlo, como que aparentemente está trillada para nosotros, pero no debe ser así. Quiero en este segmento responder o hacernos 6 preguntas y las mismas las vamos a responder para entender lo que significa reino de Dios. La primera pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? La palabra reino de Dios, ahí está en la ventana, viene de esa expresión griega, basilea theos, y esto tiene 3 acepciones. En primer lugar, el reino de Dios es el lugar donde Dios vive. En segundo lugar, es su obra y su pueblo aquí en la tierra. Y en tercer lugar, es el señorío total de Dios en la vida del creyente. Por lo tanto, buscar el reino de Dios implica buscar que la soberanía de Dios gobierne nuestra vida enteramente, mis hermanos y amigos. Pero la segunda pregunta insertada aquí es, ¿cómo podemos buscar y hallar el reino de Dios? En las enseñanzas que el Señor Jesús tuvo en su tiempo, allí con los discípulos y con las multitudes que Él tenía, Él enseñaba lo que dice ahí en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué está diciendo este texto? Que la puerta de entrada para el reino de Dios, para el reino de los cielos, es el arrepentimiento y la fe, como 2 piedras fundamentales por las cuales será permitida la entrada o el ingreso al reino de Dios. El arrepentimiento de nuestros pecados. Reconocer que estamos separados de Dios. Y en segundo lugar, determinar nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Es decir, arrepentimiento y fe es la entrada para el reino de Dios. No sé, mi amigo que me escucha en esta hora, si usted ya experimentó esto de entregarle la vida al Señor y confiarle la vida y su destino y su familia al Señor también. Pero hay una tercera pregunta. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que ver que estamos hablando, ¿no es cierto?, de un rey y de sus súbditos. De un rey y de sus súbditos. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene? En primer lugar, Dios es el rey y nosotros los siervos, fíjese. Dios es el rey y nosotros los siervos. En segundo lugar, en ese reino, Dios es el amo y nosotros somos los vasallos, los administrados. Y en tercer lugar, en ese reino, Dios es el Padre y nosotros somos los hijos. Así funciona el reino de Dios. Y esto es lo que debemos buscar, que Dios sea el soberano en nuestra vida. Y esta búsqueda, mis hermanos, mis amigos, debe ser sincera y sin desmayo, perseverando siempre, porque como dijimos en la primera expresión fuerza, buscad, tenemos que buscar. Pero en cuarto lugar, hay una cuarta pregunta que genera otras interrogantes. Dice, al estar en el reino de Dios,
¿Con qué preguntas me debo confrontar? ¿Con qué interrogantes me debo confrontar? Y entonces trataremos de decidir con claridad algunas interrogantes que cada uno de los seres humanos tenemos, creyente o no creyente, en particular los creyentes que ya conocen al Señor, deben tomar en cuenta estas interrogantes. En primer lugar, por ejemplo, decirme, ¿qué es más importante en mi vida? ¿Comer? ¿Vestirme? ¿Estudiar? ¿Trabajar? ¿Conocer a Dios? ¿O divertirme? ¿A qué dedico más tiempo? ¿Y dónde pongo mi corazón? La respuesta a estas preguntas puede indicar, mis hermanos y mis amigos, qué está viniendo primero en nuestra vida. Todo esto nos está recordando entonces la importancia de darle lo primero a Dios en nuestro corazón, en nuestro día a día. Por eso que es vital e importante, muy temprano, darle nuestro tiempo al Señor. Si buscamos a Dios y a su reino como una expresión muy particular en nosotros, tal igual como un minero busca sus esmeraldas en la montaña, o el oro y la plata en el socavón, o como un reportero busca la noticia en el último rinconcito del pueblito, sin duda alguna nuestra vida sería otra, mis hermanos y mis amigos. El buscar, el esforzarnos también, el estar siempre dispuesto con esa actitud de buscar el reino de Dios y su justicia. Pero hay una quinta pregunta en este segmento del reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros en el reino? ¿Habrá alguna razón de ser, de poder estar en el reino de Dios? Bueno, el propósito de Dios al decirnos buscad primeramente el reino de Dios son tres cosas importantes que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, el propósito es posibilitar y ayudarnos a desarrollar a través de nuestras experiencias en esta vida, tome nota, su carácter santo y su carácter justo también. Aquí es donde nos preparamos para la eternidad, mis hermanos y mis amigos. Establecer en nuestra vida el santo carácter y a la vez justo de Dios para nosotros. Pero en segundo lugar, también el propósito del reino es prepararnos para gobernar con Cristo, como reyes y sacerdotes sobre esta tierra. Así lo determina la palabra de Dios, que hemos de gobernar con Cristo, cogobernar con Cristo, para poder establecer esa realidad del reino de Dios. Y en tercer lugar, mire que esto es importante. El tercer propósito del reino es permitirnos experimentar subrayado en el fuero interno, en nuestro fuero interno, un gobierno o dirección mejor que sea capaz de producir paz y prosperidad en el buen sentido de la expresión, y una paz y una prosperidad para siempre, mis queridos hermanos. Y con ello, ¿sabe qué trae? Con ello implica vivir en verdadera luz y sanidad, libertad y amor, gozo y vida, que es lo que todos los seres humanos esperamos de alguna manera u otra, ya sea de un gobierno a nivel general o de los reinos humanos, pero estamos hablando del fuero interno, allí donde cada uno de nosotros vivimos y experimentamos nuestra vida cotidiana. Y la sexta pregunta en esta sección aún del reino: ¿cómo podemos saber si verdaderamente estamos buscando primero el reino de Dios? Porque a estas alturas usted se estará preguntando eso. ¿Cómo sé? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo puedo explicar que estoy buscando o no el reino de Dios? Hay dos maneras de determinarlo. La primera es desde un punto de vista negativo. Fíjese que esto nos genera otras preguntas también. Desde el punto de vista negativo, ¿dejo como opción secundaria cultivar mi vida espiritual? Fíjese, primera pregunta, para poder auscultar esta realidad si estoy buscando o no el reino de Dios. En segundo lugar, descuido deberes de familia. Dilapido los recursos en cosas que no necesito, pero que me agradan, me gustan. Fíjese ese detalle. Y un par de preguntas más. Deseo cosas impías e inmorales, sabiendo que Dios no las aprueba. Digo palabras negativas
calumnias, injurias y difamaciones. Es decir, me hago eco verbal de lo triste, de lo malo y de lo feo de este mundo. ¿O es al revés? Este mundo ya está cansado de expresiones negativas, pesimistas, que ya no tienen esperanza. Vivimos en este mundo así y considero que la iglesia del Señor, los creyentes en Cristo, deben tener otra forma de enfocar la vida y compartir eso también. Pero en segundo lugar, otra forma de determinar si estoy buscando o no el reino de Dios es en el aspecto positivo. Y me lleva también a otras preguntas. ¿Llevo el evangelio a los perdidos? Mire qué evidencia. Si estoy en el reino de Dios, estoy llevando el evangelio a la gente que no le conoce al Señor. En segundo lugar, habiendo conocido el evangelio, alumbro con esa luz del Señor a los demás. Estoy alumbrando a la gente que está caminando en oscuridad. Soy buen mayordomo de mis recursos para con Dios. Mire, eso implica estar en el reino de Dios, siendo buen mayordomo de los recursos que nos ha dado el Señor para con Él. Soy amable a pesar de, con mis vecinos, mis compañeros de trabajo o estudio. Y finalmente, estoy ayudando a las personas en necesidad, aún en estos tiempos, mis hermanos y mis amigos. Es decir, cualquier otra cosa que me permita avanzar y establecer el reino de Dios va a evidenciar que en efecto el reino de Dios es mi prioridad. Estas son las implicancias del reino de Dios, mis hermanos. Primero acá y luego más allá, en la presencia del Señor. Y en esto que estamos evidenciando va a marcar en este tiempo de emergencia que la gente necesita ver que la iglesia brilla, ese pedacito de reino de Dios en el cual encarna mi vida, su vida, nuestra vida, va a ser muy necesario para la gente que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza en este tiempo de pandemia, en este tiempo de emergencia que vive no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Cerramos entonces esta sección del reino. Mire lo que implica entonces estar en el reino. Llegamos a la cuarta palabra fuerza de este texto. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y dice, y su justicia. Y su justicia. ¿Qué implica la palabra justicia? Bueno, ahí está el nombre de la palabra justicia, que implica equidad, rectitud, integridad. Y es muy interesante que ese término va a evidenciar uno de los atributos de la perfección de Dios, la justicia, la justicia. Generalmente, el uso de esta relación con la justicia que se alcanza por la fe en la obra de Jesucristo. Es así que los creyentes bien pueden decir, como dijera un día el apóstol San Pablo, justificados, ¿ve? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de su justicia con mayúscula, se está refiriendo a su rectitud, su santidad y su pulcritud. La pulcritud de Dios, la santidad de Dios, la rectitud de Dios insertada inherentemente en la vida de los creyentes, de los hijos del Señor. Pero en segundo lugar, dentro de este ámbito de la justicia, el Señor Jesucristo nos demanda un gran deber, que anhelemos vivir justamente bajo la soberanía de nuestro Señor. Pero también esto implica que ansiemos vivir en santidad, como conviene a un Dios infinitamente santo también. La razón por la cual muchas personas no se entregan al Señor, no entregan su vida al Señor, y muchos cristianos tampoco no se consagran de todo al Señor, es porque ignoran, desconocen esa preciosa ecuación, santidad igual felicidad. Le repito, santidad igual felicidad, mis queridos hermanos. Y en tercer lugar, para muchos, la vida cristiana equivale a una existencia penosa y triste. Y permítame decirlo con reserva, con cuidado, pero decirlo al fin y al cabo. Mucha gente piensa que la santidad de vida
está reñida con el gozo. Repito, mucha gente piensa que la santidad en la vida está divorciada, colapsa con el gozo que viene del Señor. No es posible que alguien que busque la comunión viva triste, mis hermanos. El gozo es una virtud de Dios y obviamente también es lo que llamaríamos el fruto del Espíritu Santo del Señor. Y no significa, y aclaro, hermanos queridos, y no significa que todo le va a salir bien al creyente, no necesariamente, y que de cuando en cuando no se le van a enredar las cosas, no necesariamente. Pero en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, puede hallar el gozo y la satisfacción en el Señor, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Aún en este tiempo crudo, duro y dramático en el que vivimos, todavía podemos disfrutar de la presencia del Señor. Al contrario, entonces, de la iniquidad, en el que están grabadas la injusticia y la maldición, el agravio y la impiedad, la calamidad y la enfermedad también, cuando la justicia de Dios se establece sobre la vida de un creyente, viene con ello todos los beneficios del reino de Dios sobre esa persona. Y cuánto la necesitamos en este tiempo de emergencia, mis queridos hermanos y amigos. Fíjese, todo lo que nos abarca esta gracia de parte del Señor para nosotros, este gran deber que nos asigna el Señor de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero viene la segunda parte, una gloriosa promesa de bendición. La segunda parte del versículo 33 nos va a decir la bendición que genera Dios cuando le hemos buscado con esa gracia que Él nos está dando. Ahora, muchos creyentes quizá hemos leído esta impresionante promesa sobre los justos delante de Dios, pero la verdad es que son pocos los que disfrutan de esa plenitud. Mira la primera parte, que de paso es la quinta expresión fuerza del texto. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice subrayado, y todas estas cosas. Les dije al comienzo algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Prestar atención a cada palabra de la Escritura. ¿Por qué decimos eso? Por lo que viene a continuación. En primer lugar, fíjese, lo primero que debemos notar es lo que está ahí en la ventana. El Señor no dice todas las cosas os serán añadidas, sino todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, fíjese, permítame ir al segundo pensamiento para luego redondear la aplicación. ¿Cuáles son estas cosas que está diciendo aquí? ¿Cuáles son estas cosas? De la palabra pragma, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que el Señor promete a los que se enfocan en buscar el reino de Dios? Hemos dicho algunas veces que es la Biblia por la Biblia. A la Biblia se la interpreta por la misma Biblia, mis hermanos queridos. Y debemos ver el contexto completo y para ello leer los dos textos anteriores. Estamos analizando el versículo 33. Pero como dicen los cobradores, vamos a avanzar para atrás. Y entonces vamos a ir al versículo 32 y dice ahí, porque los gentiles buscan estas cosas, subrayado. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y otra vez, pero ¿cuáles cosas, Señor? ¿Cuáles cosas? Y seguimos avanzando para atrás y vamos al versículo 31. Y dice ahí, ahora sí, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Sabe cuáles son estas dos cosas? Estas cosas. Primero, el alimento, la comida o la bebida. Es decir, el sustento. Y en segundo lugar, el abrigo, el vestido. Y que necesitamos, obviamente, por ser objetos indispensables en todo ser humano, el alimento y el abrigo. Cristiano que me estás escuchando en esta hora, Dios lo que quiere es que usted y yo no estemos afanados, sino contentos. No confundir. Una cosa es estar contento y otra cosa es estar conforme. Dios no te pide que estés conforme. Él dice, no os conforméis, pero sí contento.
y que estando contentos con abrigo y sustento, podamos dedicar una buena parte de nuestra vida también en buscar el reino de Dios. Confiemos que nuestro Señor va a suplir todas nuestras necesidades, sabiendo que Él es el Señor y Dios es el Adonai Jireh, es decir, el Dios y Señor proveedor. Si nosotros, mis hermanos y mis amigos, le damos el primer lugar a Él en nuestra vida, Dios también sabrá darnos no solamente lo necesario, sino también, sino también lo que es conveniente y en abundancia, más de lo que podemos desear, pedir, pensar o imaginar siquiera, mis hermanos. Aún en este tiempo de pandemia, sí, mis hermanos, Dios es soberano, Dios es poderoso, aún para hacerlo, mis hermanos. Pero llegamos a la sexta palabra fuerza del texto. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, mira lo que dice al final, os serán añadidas. Y entonces nos encontramos con otro pequeño problemita aquí. En primera instancia, dice ahí en la ventana, hay que notar la gramática de esta frase. En cuanto al reino de Dios es buscad, verbo activo. Y en cuanto a todas estas cosas es, dice, os serán añadidas, verbo pasivo, que implica que agregar una cosa a otra, aumentar o ampliar. Permítame explicarle. Lo primero, es decir, buscar es nuestro deber. Lo segundo, es decir, añadir, es responsabilidad de Dios. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los árboles, ¿cómo no cuidará mucho más de su obra de más valor, de sus hijos, de aquellos que han sido ganados con su propia sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo allá en la cruz del Calvario, bajo ese profundo dolor que Él experimentó? Y esta es la fe, mis hermanos. Esta es la fe que Dios implica, que gobierna en nuestras vidas, y que nosotros confiamos nuestras vidas y que confiamos que nada nos pasará, permítame decirlo, que nada nos pasará sin que antes pase primero por las manos del Señor. Aún en este tiempo, aún en este momento de emergencia, lo que nos pasa, hermano, no nos pasa por casualidad. Dios es el soberano que determina, hermano, nuestro destino temporal y eterno también. Pero en segundo lugar, frente a esto, hay una pregunta que debemos tomar en cuenta. ¿Significa esto que debemos descuidar los deberes cotidianos que ayudan a mantener nuestras vidas? Ciertamente no. Pero para el creyente en Jesucristo debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a ello. Si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, si buscamos su salvación, si vivimos en obediencia y compartimos las buenas nuevas del reino de Dios a este mundo, entonces Dios, fíjese mis hermanos y mis amigos, entonces Dios va a cuidar nuestros asuntos como Él prometió. Y si este es el arreglo o compromiso del Señor, ¿dónde queda la preocupación? No la hay, mis hermanos, no la hay, porque Dios, el Señor, cumple su palabra. Él no es como los hombres, Él no miente, mis hermanos, y Él cumple lo que promete, en virtud de las condiciones que nos ha colocado en primer lugar. Si buscamos su reino y su justicia, Él entonces dice, va a ir añadiendo estas cosas. Ojo, estas cosas, no todas las cosas, no confundamos esa mal llamada teología de la prosperidad. No, estas cosas que hemos señalado, el sustento, el abrigo, lo básico, lo elemental y las añadiduras que el Señor va a ir dando también. Como dicen los jóvenes, voy cerrando. Voy a ponerles una captura de imagen o un pantallazo, como dicen ellos, con respecto a las palabras fuerza que hemos analizado en esta hora. 6 palabras fuerza. Busque, porque el que busca encuentra. Primero, no después. El reino de Dios, no el de las tinieblas. Su justicia, todo lo que no es torcido o sinuoso. Estas cosas, dice, el sustento,
el abrigo y el contentamiento. Y dice, añadidas. ¿Necesita algo? Pida y llame lo que yo le llamo con cierta reserva, quizás su BCP. Su banco del cielo perfecto está disponible, mis hermanos. Amén. He aquí, buscando el reino de Dios. El mañana le pertenece al Señor. Y nosotros no podemos en nada cambiar sus designios. Lo único que nos queda es buscar su reino y su justicia, primeramente, para estar seguro que vamos recorriendo la senda correcta. Todos nuestros planes deben ser encomendados al Señor. Todas nuestras decisiones deben estar basadas en los principios de su palabra, mis hermanos y mis amigos, y además influenciadas por el Espíritu Santo, y solamente así obtendremos la completa bendición de nuestro Señor en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio para nosotros acercarnos a la mesa del Señor. Pero el Señor, en su palabra, nos muestra que tenemos que tener cuidado. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nos dice la palabra del Señor que tenemos que probarnos a nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Examinar nuestro corazón si hay pecado consciente o inconsciente en nuestra vida que tenemos que entregar al Señor. Tomemos este tiempo para acercarnos al Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, tú conoces cada una de nuestras vidas. Tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar. Tú conoces todo de nosotros. Y Señor, frente a ti, abrimos el corazón para confesar nuestros pecados. Señor, tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en el nombre de Jesús, oramos que apliques a nuestra vida la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz en favor de nuestros pecados. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, límpianos, Señor, límpianos de toda nuestra maldad. Gracias, Señor, sabemos que lo harás, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahí a pedir que el encargado de la familia pueda distribuir la copa y el pan. Participan de la mesa hermanos bautizados en una iglesia evangélica que estén en comunión con el Señor. Ahora sí, vamos a tomar este tiempo para repartir los elementos para participar de la cena del Señor. Oremos. Padre, oramos por el pan y el vino, Señor, que representa tu cuerpo y tu sangre vertida en la cruz del Calvario. Señor, oramos que nos bendigas, que este tiempo especial, Señor, de Santa Cena, donde ponemos nuestra mirada en ti, Señor, como hemos aprendido, Señor, en la prédica de hoy, Señor, que debemos buscar tu rostro en primer lugar. Señor, oramos que tú, Señor, puedas bendecirla, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomemos el pan. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Participemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, consagramos nuestra vida a ti, Señor, sabiendo, Señor, lo que eres tú para nosotros, nuestro Dios, nuestro Salvador. Señor, la Santa Cena hoy nos enseña de tu muerte, de tu entrega, Señor. Hoy somos conscientes de que tú, Señor, en la cruz te entregaste por nosotros. Gracias por el sacrificio de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, por amor, lo hiciste, Señor. También, Señor, nos das la esperanza de que un día estaremos contigo, Señor. En ese tiempo de unidad espiritual, Señor, con tu iglesia, cada uno en sus casas, pero unidos en un mismo espíritu, Señor. Padre, te damos gracias por lo que tú significas para nosotros. Señor, te entregamos nuestra vida. Señor, consagramos nuestro ser a ti y permite que cada día, Señor, seamos esos siervos que tú esperas que seamos, Señor. Nos rendimos a ti, te entregamos el corazón y rogamos en el nombre de Jesús que nos hagas instrumentos de bendición para alcanzar tu evangelio a aquellas personas que aún no te conocen. La gloria y la honra sea a ti, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. La palabra de Dios dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, Señor. Te exaltamos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Te alabamos. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús me encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene,
sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La gloria sea siempre a Él. Hermanos, somos una iglesia misionera y el Señor nos ha dado privilegio, el gran privilegio de enviar misioneros a nivel urbano, a nivel del Perú y al mundo entero. Pero tenemos que apoyarles, tenemos que orar por ellos. Tomemos un momento para hacerlo. Padre Dios, oramos por nuestros misioneros. Señor, que tú les bendigas, Señor, que Padre, tu gracia y tu misericordia les alcance, Señor. Padre, que en el campo que tú los has puesto, Señor, ellos puedan ser instrumentos de bendición, Señor, que puedan, Padre, llevar esperanza, llevar consuelo, que puedan llevar tu palabra, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor, a todas las personas que, Padre, están alrededor de ellas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por sus familias, oramos que los bendigas en sus economías, Señor, que, Padre, les des fe, Señor, para seguir creyendo, Señor, para seguir siendo esos instrumentos para bendecir a los demás. Señor, los entregamos en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Y Padre, también oramos por la economía de ellos. Señor, que siempre tengan provisión, que no les falte nada, Señor. Y también, Señor, oramos por la iglesia. Que bendigas la iglesia, que bendigas la economía de tus hijos, que bendiga la economía de cada familia. Que bendigas también la economía de la iglesia, Señor. Te entregamos en este momento nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Son para ti, Señor, porque todos somos de ti. Todos te pertenecemos. Tú eres el dueño de todo. Eres dueño de nuestras vidas y eres dueño de todo lo que tenemos. Por eso, Señor, conscientes, te entregamos nuestros diezmos y ofrendas para honrarte, para adorarte, Señor, como tu palabra nos enseña. Gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo muy especial y quisiera compartirles ya al final de este culto un versículo que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 9 y 10. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.